Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que tengan un excelente día, así como hoy, que es un día soleado, bonito. A pesar de tener días difíciles, eso no significa que tenga que pagar mis frustraciones con las demás personas. Y el video de hoy, lo que quiero quizá transmitir, obviamente este es un canal no tan estructurado y contar mi experiencia y las cosas que a veces nos suceden en el aspecto de las emociones. Y hoy tengo un tema bastante interesante, que es cómo evitar sobrepensar, aunque es un tema bastante intenso y bastante complicado para muchas personas que probablemente no saben sobrellevar esos pensamientos. Me ha pasado de que a veces he perdido el control del aquí y el ahora, y evitar lo inevitable, porque hay cosas que no están bajo tu control. Y si tienen alguna duda o si tienen algo que agregar, obviamente serán bienvenidos en los comentarios. Este es un canal, como digo, netamente súper personal, en el cual me gusta la charla, me gusta el diálogo, me gusta que quizás la gente opine, porque todo el mundo opina lo que quiera, obviamente, y aprendo de las experiencias de los demás. Así como paso número 1 dice que hay que detectar la rumiación. ¿Pero qué es la rumiación? ¿Viste como cuando tu cabeza está dando vueltas y vueltas y empieza como que... Imagínate que estás así en un suelo y tienes una pala y empiezas a levantar, a escarbar, a escarbar. Como cuando dicen que el que busca encuentra, y de repente empiezas a ver qué es lo que te está sucediendo, cuál es la razón, y empiezas a buscar y empiezas a conectar los lazos. Ese estado de rumiación te hace estar en un estado de alerta, cosa que no es recomendable, porque al final eso es lo que te va a incitar a sobrepensar quizás alguna incoherencia, alguna incongruencia en lo que tú estás buscando, y te empieza a lastimar porque no vives en el presente, sino vives pensando en la situación que pasó y en lo que va a suceder. O sea, vives en el pasado y en el presente, y directamente no vives el presente, y no valoras quizás lo que te está sucediendo en el momento. Y el reconocer eso es quizás el primer paso de darte cuenta, ya, pero ¿por qué yo estoy pensando esto si hay cosas que quizás no están bajo mi control? Entonces el sobrepensar hace que empieces a tener teorías conspirativas en tu propia cabeza, que pueden ser ciertas o no. Obviamente eso está conectado con muchísimas cosas objetivas, de acuerdo a como tú lo veas. Pero por ejemplo, a mí me pasa de que cuando yo veo que algo es incoherente, o si es algo puntual con una persona, es incongruente lo que dice con lo que hace, entonces ahí ya me salta la ficha. ¿Y pero por qué? Entonces como que cuando ya tienes la mínima duda, creo que lo principal es preguntarlo. Si no hay respuesta, entonces es inevitable. Pero si eso a la larga te empieza a comer la cabeza, entonces es un problema que te genera, porque te causa incomodidad. Y digo que es súper importante para evitar sobrepensar. Primero, si tienes una duda y la puedes preguntar y tienes la respuesta, pregunta. Si no concuerda esa respuesta con lo que tú esperas, bueno, a veces no puede coincidir literalmente lo que tú estás pensando con la dicha realidad. Por eso digo que depende de la objetividad con que lo veas, lo que te hace sobrepensar. Eso sería la rumiación, literalmente. Porque prácticamente es como que darte cuenta que estás entrando en un loop en tu cabeza, en el cual empiezas a darle vuelta a algo que te dijeron, alguna situación que no te cuadró, y el estar consciente de que hay cosas que no coinciden, es como que, bueno,
como dicen en Venezuela, más claro no canta un gallo, literalmente. Cuando ya la cosa es muy evidente, el detalle es ese, como que darte cuenta. El detalle es ese, es darte cuenta de lo congruente de la situación en el momento. Entonces, a lo que me refiero con esto es que es cuando te das cuenta que estás allí y repetido, es como que tú tienes que decirle a tu cabeza, ya basta, para literalmente, para. Por eso mucha gente dice que es muy importante quizás hacer alguna actividad física que te aterrice al aquí y el ahora. No sé, empezar a ver el color de los árboles, el respirar, que eso te calma un montón, el sentir los olores. Es como que conectar tus sentidos en el momento en el cual estás viviendo esa situación, ¿me entiendes? Y eso me ha servido porque cuando yo entro como que en ese estado mental de repetición, de repreguntarme cosas, es ahí donde yo me digo, tal, porque viste, uno como que le gusta autolastimarse uno mismo, como que pensando cosas, empiezas a pensar y cuando llega un momento tú dices, ya va, te concentras, de repente si estás conduciendo con el auto, bueno, te das cuenta que estás conduciendo. De repente el otro detalle es concentrarte en los sentidos, empezar a observar. Si vas observando, observas algún lugar específico. Empiezas a ver los colores, empiezas a darle sentido, empiezas a darle como objetividad a lo que tu cabeza te está diciendo, o a lo que tu visión te está dando en información en ese momento. Es como que, bueno, que estoy viendo aquí de frente mío, estoy viendo árboles, autos, colores, y ya directamente sales de ese loop de pensamiento, de sobrepensar. También está el tema de salir a correr, porque en ese momento cuando empiezas a sobrepensar mucho, tú empiezas como que en un modo de, obviamente, de ese procesador de tu cabeza empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero cuando haces una actividad, ese consumo de energía llega un momento en que te dilata, lleva un momento en el cual te hace entender que tu presente es hacer esa actividad física, y es súper importante eso. Bueno, ya me extendí un poquito. Ese sería el paso número 1, es como que la rumiación, que sería dar vueltas y vueltas y vueltas. Número 2, hacer una descarga mental. O sea, ¿a qué se refiere con esta descarga mental? Cuando algo te está dando vuelta a la cabeza, por ejemplo, estás sobrepensando mucho porque, no sé, tienes deudas, o tienes un montón de quilombos o problemas en tu cabeza de que no las puedes solucionar. Número 1 es escribirlos, organizar esos pensamientos, porque ¿qué pasa? A veces cuando uno está sobrepensando es porque uno tiene como el cuarto desordenado. Entonces cuando tú tienes ese cuarto desordenado ahí en tu cabeza, no les pasa que de repente ustedes encuentran una paz cuando arreglan su habitación, en el caso de que sean ordenados o no, pero no hay nada que te genere tanta tranquilidad en tu cabeza cuando tú arreglas tu habitación. Entonces cuando empiezas a hacer esa descarga mental en algo escrito, en alguna, no sé, en alguna nota, en un Excel, y empiezas a organizar todo lo que te está perturbando o lo que directamente hace que empieces a entrar en el paso número 1, que es la rumiación o pensar. Es como que, bueno, lo primero que yo tengo que hacer es organizar mis pensamientos. ¿Cómo organizo mis pensamientos? Descargándolo en algún lugar, porque ya directamente cuando tú tienes esos pensamientos que no te sacan de ese gasto de energía diario, porque te genera estrés mental, es escribir todo en un papel. Bueno, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que debería hacer, estar en el aquí, en el ahora. Y a mí me ha servido bastante, pero ahí está el tema de las volatilidades de las emociones.
no dejarse llevar por las emociones, aunque a mí me ha pasado un montón de veces de que parte de este ejercicio que yo vengo haciendo es disipar esa ansiedad que yo tengo en mi cabeza hablándolo ahora en cámara. ¿Me entiendes? Porque ya a mí ya se me perdió, ya perdí la vergüenza de hablar en cámara. No me importa si alguien me está viendo, porque al final el que logra sentirse mejor con esta actividad soy yo, no los demás. A mí no me importa si de repente el otro viene y me dice qué es lo que yo tengo que hacer, como lo que tengo que hacer, porque al final el que vive mi vida soy yo. Y si uno termina viviendo la vida del otro, entonces empiezas a ser infeliz. Eso es algo súper importante. Bueno, el paso número 3, que yo lo he estado poniendo en práctica, pero Dios mío, eso me ha pasado mucho, de que ese descontrol sucede porque cuando quizás ese pensamiento que se encuentra de manera repetida en tu cabeza, como que ya directamente te desborda. Tienes dos opciones: o ser muy emocional y ir a investigar hasta el fondo, o tratar de disiparlo con estas herramientas que estoy diciendo, que yo he visto, la pueden buscar en internet, o si hacen terapia, bueno, se las pueden decir a cada uno, porque cada caso es diferente, pero es como que, listo, cuando algo te está volviendo loco, en tu cabeza, llega un momento en que el paso dice es aplicar la regla del 5, 4, 3, 2, 1. Listo, ya está. Volver al aquí y a la ahora, porque como digo, cuando estás en ese estado mental de rumiación, de estar buscando el pelo al huevo, literalmente, entonces es esa técnica del 5, 4, 3, 2, 1 es como que te aterriza de vuelta al presente, marico. Es como que decir, bueno, pero ya estás aquí. No sobrepienses ese momento, porque justo hoy, ¿qué estará pasando en este momento? ¿Qué tal? Dios mío, no tengo la respuesta clara, ¿qué es lo que puedo hacer? No es congruente. Y ese sí, ya 5, 4, 3, 2, 1. Y en ese 5, 4, 3, 2, 1 tienes la manera de reaccionar, o de una manera ansiosa y no sé, quizás sin control, o encontrando la respuesta, obviamente, o que esos pensamientos son fabricados. No hay nada mejor que de repente, si tú tienes algo en tu cabeza y va y se cumple, bueno, te quita eso, pero si ves algo que quizás no te gusta, puede ser doloroso, te puede afectar, pero bueno. El punto número 4 a mí me parece también bastante interesante, porque el punto número 4 dice que es desafiar el pensamiento catastrófico. Yo digo que este es uno de los temas probablemente más difíciles de poner en ejercicio, porque la mente no diferencia la verdad con la mentira. Entonces, cuando tú en tu cabeza empiezas a fabricarte cuando en tu cabeza empiezas a fabricarte escenarios que existan, que posiblemente existan o no, te estás haciendo daño, porque tal cual la mente no diferencia de la realidad con la mentira o lo que tú te estás fabricando. Entonces me pasaba a mí, es que yo tenía pruebas, tenía pruebas del comportamiento, y de repente no coincidía el comportamiento con lo que yo empezaba a pensar. Y que me empezó a suceder a mí, que como no notaba congruencia, entonces a mí lo que me sucedía era que yo empecé en modo expiatorio, porque toda mi atención se centró en encontrar la verdad. Entonces me pasaba de que qué es lo peor que puede pasar. Entonces no, que me pase tal cosa. Y me hacía sentir quizás inseguro, me hacía sentir quizás menos, pero eso habla de la autoestima que yo me tengo, porque a pesar de que si eso suceda, eso no habla de mi valor, habla del accionar de la otra persona, que es lo que hace que suceda, porque yo no tengo el control
de lo que puede hacer la otra persona. Pero ¿qué pasa? Cuando tú no tienes el control de ese pensamiento o no puedes disipar o calmarte en aquel momento de estrés, entonces te lleva a hacer acciones quizás para encontrar la verdad, y a veces eso no, realmente eso no está bien, porque al final, como digo, no tienes el control de lo que hagan los demás. Y por ejemplo, a mí me sucedía que me volvía loco en el aspecto de que no podía controlar eso, porque yo decía, no puede ser que esto me esté pasando a mí. ¿Por qué? Y entonces, ¿pero por qué? Porque en mi cabeza yo decía, pero no coincide lo que me dice con lo que hace. Y me daba rabia, me frustraba, pero al final cuando entraba en ese loop de sobrepensar, hacerme el peor escenario y directamente empezar a repreguntarme, pero ¿por qué esto y lo otro? Yo traté de ir hasta el fondo a ver qué encontraba. De repente, cuando justamente lo que me fabricaba mi cabeza lo vi en persona y confirmé que era cierto, bueno, ya ahí se calmó esa ansiedad que tenía por dentro, pero se transformó en otra emoción. Entonces, de repente, esa incertidumbre que yo tenía, entonces cuando yo vi de repente esa incertidumbre en mi cabeza y en crearme esos escenarios, al final el que salía desgastado era yo, porque me fabricaba escenarios, y si sí, y si esto, y si no. Y llegó un momento en que, cuando confirmé lo que mi cabeza me decía, que a veces no pasa, a veces puede suceder y a veces no puede suceder, la emoción se transformó. Sí, porque literalmente la emoción que yo tenía en el momento de quizás miedo, incertidumbre, se transformó directamente en tristeza. Y cuando vi esa situación, fue dolorosa, muy dolorosa, pero al final entendí que yo no soy dueño de lo que las demás personas puedan accionar, ¿me entiendes? Y al final lo que me sucedía es que yo no soy quien para evitar lo que esa persona haga, ¿me entiendes? Entonces, el crearme escenarios, porque al final el que se desgastó mentalmente fui yo mismo. Porque de repente todas mis responsabilidades las dejaba solamente para encontrar la verdad. Y al final, cuando encontré lo que tanto estaba buscando, directamente como que se transformó ese sentimiento de las emociones, de sentir miedo, a directamente sentir tristeza. Pero entonces ahí es donde vuelves a otro loop de sobrepensar de por qué pasó, de por qué sucedió esto, por qué me siento así. Entonces, como que al final no vives el presente, sino vives en esa ansiedad del futuro. Entonces da rabia, porque es donde tú tienes que empezar a controlar esos impulsos, y es parte de lo que yo he estado aprendiendo. El paso número 5 que vi que dice es tomar una decisión imperfecta. Ok, a lo que voy es, cuando tú tomas una decisión imperfecta, parte de lo que dice este artículo que me gusta bastante es que dice: explica que es mejor avanzar con errores que quedarse quieto buscando la perfección. Por ejemplo, le pasa mucho a la gente que quiere crear contenido para YouTube y de repente sus expectativas son tan altas que quieren hacer videos al estilo de Luisito Comunica. Listo, como a mí me gusta. Pero cuando ven el resultado y ven que no es ni parecido ni cercano a lo que hace Luisito Comunica, entonces las expectativas bajan y empiezan a decir, pero ¿por qué me queda de esta manera? ¿Qué hacen? El detalle es que se quedan en ese loop de repetición y no buscan crecer en ese pensamiento, ¿me entiendes? Y aceptar que la decisión que tú tomes no va a ser perfecta tal cual como te lo dice tu cabeza al principio. Porque bueno, pueden haber errores, quizás está un procedimiento de crecimiento a lo largo del tiempo, porque uno va mejorando mientras más repites una misma acción. Porque mientras más errores cometes, más aprendes.
El paso número 6 es sustituir con acción física, que esto es un tema que a mí con el tiempo me he dejado llevar por sobrepensar muchísimas cosas y evitar esa conexión a tierra cuando dice que no hay nada más sabroso que cuando tú haces ejercicio y de repente llegas a tu casa bien cansado de que cumpliste todos tus objetivos y ya como que te respiras profundo, hasta el cuerpo se siente un poco menos estresado y por eso dice que sustituir con acción física. Dice, si no puedes dejar de pensar, tienes que poner el cuerpo en movimiento. El ejercicio o una caminata corta producen dopamina y ayudan a bajar la ansiedad. Entonces, ¿qué es verdad? Porque a veces cuando uno está tan estresado y no encuentras una respuesta de lo que tú realmente quieres, para disipar esa acción de sentirte ansioso, de, verga, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Cómo lo puedo mejorar? Es salir a correr, salir a caminar, de repente hacer una actividad, porque sucede también de que te puedes reunir con personas y tu escucha no es una escucha activa, sino que solamente estás así, ok, entonces al final de nada sirve rodearse de alguien cuando tú no estás en el presente, si no estás pensando en el problema, porque pasa de que también a veces uno es mal educado, de que alguien está dedicándote su tiempo, que el tiempo es irrecuperable, y de repente tú estés allí compartiendo con esa persona y esa persona está pensando en otra persona o en otras situaciones, cuando tú tienes que detenerte y pensar, coño marico, o mira brother, o mira, porque estás haciendo eso, compartamos, vivamos el momento aquí, disfrutemos que estamos aquí. Y a veces eso hace que tú tengas una pérdida en el caso de repente social, de alguna amistad, de algunos amigos, o hasta en la misma pareja, que de repente tú estás con alguien así acostado y de repente cada quien anda en sus celulares porque quieren distender, pero si quieren disfrutar, o sea, tú no puedes estar pensando en otra persona estando con esa persona, entonces no estás siendo real o no estás siendo o no estás siendo honesto. Y para mí eso es muy importante. Claro, me fui de sustituir la acción física, pero a lo que voy es eso, como que parte de disipar esa ansiedad es bajarle bajarle esa ansiedad con esa actividad física, ya sea trotar, jugar al fútbol. Por eso es tan importante también a la semana mantenerse activo físicamente para evitar esa acumulación de emociones, porque es inevitable, uno tiene que drenarla de alguna manera. Así que nada, estos son los 6 pasos que vuelvo y se lo repito. Es número 1, detectar el modo rumiación, que es cuando la cabeza empieza a dar vuelta, hacer una descarga mental, aplicar la técnica del 5, 4, 3, 2, 1, es como que, bueno, estoy aquí. El número 4 sería desafiar el pensamiento catastrófico, que es lo peor que pueda pasar. 5, tomar una decisión imperfecta para accionar lo que tú tanto quieres hacer. Y 6 es sustituir con acción física. Así que esos fueron los 6 puntos para evitar sobrepensar. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Les mando un beso grande. Así que suscríbanse si se quieren suscribir. Hagan un comentario si lo quieren hacer. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.